Muy bienvenidos a las visitas también que nos acompañan en este día de adoración a nuestro Señor, el día domingo, donde nos reunimos como creyentes, como hermanos, para alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Como bien se mencionaba, hermanos, hoy estaremos observando aquí los versículos del 5 al 11 del capítulo 2 de la segunda carta a los Corintios. Bien, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 5 al 11. La urgencia del perdón. La urgencia del perdón. Hace un rato, ¿cierto? Recién estábamos cantando alabanzas por el nacimiento, ¿cierto? de Jesús. Y vemos cómo dentro de esas alabanzas el perdón está en todas partes, hermanos. El perdón es algo esencial dentro de la iglesia de Cristo. Es algo fundamental. Si no hubiera perdón dentro de la iglesia, no existiría la iglesia. El perdón es algo fundamental. Por eso, hermanos, la urgencia del perdón. La urgencia del perdón. Vamos a dar lectura nuevamente a los pasajes que están aquí. Segunda a los Corintios, del versículo 5 al 11. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido en demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Volvamos a orar, hermanos. Para ti, Señor, sea la alabanza en esta hora. A ti, Señor, te glorificamos y te adoramos y pedimos, Señor, tu dirección en esta hora. Que nuestras mentes estén atentas a tu palabra, Señor, que podamos ser dirigidos por ti, Señor, en esta hora. Podamos nuestras mentes, nuestros pensamientos estar orientados hacia tu escritura, Señor, sabiendo que el Espíritu Santo obra con su poder para dar entendimiento a cada uno de nosotros. Sabiendo que también el Señor obra en aquellos corazones que todavía, como decía mi hermano Esteban, están endurecidos y necesitan conocerte, Señor. La urgencia es ahora. La urgencia de salvación es hoy, no mañana ni pasado, es hoy. Eso es lo que debemos atender. Ayúdanos, Padre Celestial, en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos estado estudiando la segunda carta a los Corintios, esta carta que es una carta reconciliadora del apóstol Pablo, que escribe entonces esta carta para confirmar también su amor y su compromiso, confirmar el apostolado del apóstol Pablo. Estas eran las intenciones del apóstol. Hermanos, vemos cómo esta carta, por un lado es una carta amorosa, una carta que manifiesta también la tristeza de esta carta que no está dentro del canon, pero que sí expresa el apóstol Pablo que existió una carta intermedia entre primera y segunda a los Corintios. Por lo tanto, vemos una carta llena de perdón, de reconciliación, de confirmación también del apostolado del apóstol Pablo, que es por Cristo Jesús. Y hoy llegamos, hermanos, a lo que es el versículo 5 acá del capítulo 2, y empezamos a notar cómo el apóstol Pablo trata el perdón dentro de la congregación. Hermanos, y no es solamente el perdón que está tratando el apóstol Pablo en sí, porque vamos a notar que la ofensa fue para el apóstol. Vamos a notar aquí que esta ofensa no solamente causó una disciplina directa con el apóstol, sino que toda la iglesia se involucró también en esto. Por lo tanto, vemos que cuando hay un pecado, cuando hay una ofensa, no solamente se va a dañar al que cometí la ofensa, sino que también vamos a dañar muchas veces a una familia e inclusive a toda una iglesia local. Esa es la urgencia, hermanos. Por lo tanto, constantemente nosotros debemos perdonar, como les decía, a nivel personal, a nivel familiar y por supuesto a nivel de iglesia local. Es algo
que debería estar dentro de la cultura de la iglesia local. Es algo que debería ser natural y recurrente. Hermanos, porque las faltas siempre van a estar presentes. Y las faltas, por supuesto, nos enseñan también a crecer, a edificarnos. Entonces, no es solamente el que ya el Señor nos perdonó un día y estamos listos, sino que el perdón se sigue trabajando. Estamos solteros, ¿cierto? Y estamos luchando, ¿cierto?, con nuestros padres. Hay algunos pecados que nuestros padres nos ven y nos corrigen una y otra vez. Después nos casamos y aparecen otros pecados que antes no estaban presentes, pero ahora, como tengo una relación íntima con otra persona, aparecen y se dan a la luz. Luego aparecen los hijos, nuevamente, más pecados salen a la luz. Hermanos, y se dan cuenta cómo la obra divina hace todo, Dios hace todo este plan de ponernos como hijos, de ponernos como esposos, esposas, de ponernos como padres, finalmente, para que nuestra vida vaya transformándose a la luz de su palabra, para que nuestro carácter sea moldeado, para que nos parezcamos más a Cristo Jesús. Y esta es una de las preguntas que quiero hacer para introducir en esta mañana. ¿Está tratando una situación de perdón con alguna persona en la iglesia? ¿Un perdón pendiente? ¿Qué lo detiene para perdonar? ¿Qué lo está deteniendo para perdonar? Queremos que Dios nos trate con misericordia, pero nosotros ni siquiera muchas veces sabemos perdonar. Esto es increíble, hermanos. Muchas veces reclamamos, oramos al Señor para que tenga misericordia de nosotros, pero muchas veces nosotros no tenemos misericordia del que está al lado de nosotros. Porque está todavía el ego, nuestro ego adentro, que nos detiene y nos hace, ¿cierto?, enorgullecernos a nosotros mismos. Y hermanos, estos pasajes los quiero dividir a través de dos grandes verdades que podemos extraer de estos pasajes. Lo primero es que la urgencia del perdón confirma el arrepentimiento y la restauración, versículos del 5 al 7. Y lo segundo, la urgencia del perdón confirma nuestro amor dado por Cristo. Dos cosas importantes. Y por eso que es importante que usted mantenga ahí esa pregunta que les hice inicialmente. ¿Qué lo detiene para perdonar? ¿Qué lo detiene para perdonar? No lo olvide esa pregunta, manténgala. Y después va a reflexionar cuando ya estemos finalizando. Empezamos entonces con la primera verdad que podemos traer de los versículos 5 al 7. La urgencia de perdón confirma el arrepentimiento y restauración. Partamos con el versículo 5. Dice así: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, dice aquí, a todos vosotros. Hermanos, esta referencia aquí tiene que ver con toda seguridad con algún incidente que sucedió, pero que no se puede saber con exactitud porque la Biblia no lo menciona como tal, pero sí que ocurrió dentro de la iglesia. Esto permite en el tiempo, ¿cierto?, de la visita breve del apóstol y que con toda probabilidad estaba en el escrito hecho con muchas lágrimas, como lo estudiamos la vez anterior del versículo 4. El apóstol tuvo que adoptar medidas disciplinarias contra ese miembro de la iglesia. El hecho es que alguien de la iglesia había causado tristeza, en este caso al apóstol, miembro de esta iglesia. Y la acción correctiva o incluso pecaminosa contra el apóstol de Cristo afecta no solamente a él, sino que también aquí el apóstol nos hace notar que está afectando a todos los miembros de la congregación. Como modo de ejemplo tenemos lo sucedido ahí en Josué capítulo 7, cuando Acán tomó parte del anatema. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando Acán desobedeció y pecó finalmente contra Dios? Las consecuencias no solamente fueron para Acán, sino que fue para toda su familia, fue destruida. Su ganado, todo lo que él tenía fue destruido. Y no solo eso, sino que más adelante nos dice Josué que el pueblo de Israel perdió y fue derrotado por la conquista de Ai. Entonces, hermanos, vemos que las consecuencias
no solo fueron en esta parte para Acán, sino que abarcó todo, en este caso, el pueblo escogido de Dios. Por lo tanto, aquí está haciendo entender esto el apóstol Pablo. Él como apóstol del Señor, puesto en eso, él está haciendo este alcance. Que la ofensa que se le hizo a él no solamente causó la tristeza para él, la ofensa para él, sino que para toda la congregación. Posiblemente se levantó un partido que se oponía a Pablo, y como consecuencia de la acción de los falsos profetas que habían entrado a la iglesia para desprestigiar al apóstol y cuestionarlo como tal, probablemente estaba siendo liderado por este ofensor. Pablo quiere que todos entiendan que lo hecho y escrito no era por una ofensa personalmente recibida de alguien de la iglesia. En la primera oración de este versículo, hermanos, un tanto difícil, el apóstol les hace notar que no solo fue él entristecido por la acción de aquella persona, sino que toda la iglesia sintió esa misma tristeza. La ofensa, hermanos, contra el apóstol se hace a toda la iglesia, porque cuando se causa tristeza y dolor a un miembro, todos los otros se duelen con él. Primero a los Corintios 12, 26 y 27. Hermanos, el pasaje es muy claro lo que quiere abarcar aquí el apóstol Pablo. Había una ofensa directamente hecha a él, pero esta ofensa no solamente era para él, sino que también estaba abarcando a los demás hermanos de la iglesia de Corinto. Versículo 6. Por supuesto que esta ofensa, que este pecado debía ser corregido. Hermanos, no debemos confundirnos con el amor bíblico que la Biblia nos enseña. El verdadero amor nos enseña a corregir. El amor falso nos enseña a esconder el pecado, a engañar a las personas y no darle a notar la situación que tienen ante el Señor. Y aquí el apóstol Pablo está siendo claro y dice el versículo 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, dice el versículo 6. La disciplina fue aplicada a quien ofende al hermano y es rebelde a la doctrina, no sujetándose a la autoridad, cierto, del apóstol y procurando desacreditarle. Este término, hermanos, se usa para referirse a la aplicación de una sentencia a esta reprensión dictada contra un ofensor. No sabemos concretamente qué había ocurrido y cuál había sido la acción contra Pablo, pero fue hecha por esta persona. Probablemente se había establecido en la maledicencia, habiéndole ofendido de palabra ante la congregación. Con tal persona no debían tener comunión, literalmente no juntándose con ella, como dice 1 Corintios 5:11. Había llegado hasta tal punto este ofensor que llegó a un momento que debía estar siendo rechazado, excomulgado de la iglesia. Esa persona se oponía al apóstol, por lo que era rebelde a la doctrina que exige reconocer los dones que Dios da. Y en el caso del apóstol, obedecer sus instrucciones, ya que cuando les decía, en el sentido de doctrina y orden de vida, era palabra del Señor. Recordemos que aquí el rol protagónico que el Señor había puesto en manos de Pablo era importantísimo. El Señor lo había puesto como apóstol de Jesucristo. Y ante eso, la gente, los hermanos debían responder, debían atender a lo que el apóstol Pablo les decía. El acto de disciplina le fue aplicado por la iglesia, por tanto, porque dice el pasaje, le basta a tal persona esta reprensión. Y aquí dice esta reprensión no solamente fue hecha por el apóstol Pablo, atentos ahí, mire, dice, hecha por muchos. Y hermanos, eso hecho por muchos puede estar abarcando a toda la iglesia o a la mayor parte de la iglesia, porque igual se asume que dentro de la iglesia de Corinto todavía habían algunos rebeldes, ¿cierto?, que se rebelaban en contra del apóstol Pablo. Pero hermanos, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que la mayor parte de la iglesia
estaba disciplinando y estaba reprendiendo a este ofensor. Toda la iglesia se está haciendo partícipe de alguien que no quiere entender y que sigue estando en su pecado. Y aquí hay algo importante, hermanos. La tristeza santa ocurre cuando se tiene claro que el verdadero ofendido por el pecado no somos nosotros mismos, sino que el verdadero, hermanos, ofendido por el pecado es Dios. Acompáñenme a Salmos capítulo 51, versículo 4. Capítulo 51, versículo 4, dice así: contra ti solo he pecado, y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Hermanos, ¿contra quién pecamos nosotros? Contra Dios, dice la palabra, contra ti solo he pecado, y hecho lo malo delante de tus ojos. Hermanos, cuando pecamos, por eso debemos ser tan conscientes de cuando pecamos. Estamos causándole daño, estamos pisoteando, dice por ahí en Hebreos, a Cristo cuando pecamos. Es tremendo, hermanos. Por lo tanto, la tristeza santa ocurre cuando se tiene claro que el verdadero ofendido por el pecado no somos nosotros mismos, sino que es Dios. Pablo señala que debe haber una manifestación de distanciamiento del disciplinado. No es alguien que queda marcado, pero es un disciplinado para que rectifique su mal camino y vuelva al Señor, haciéndole sentir el dolor y preocupación por su pecado. Hermanos, la disciplina tiene un objetivo. No es que el hermano se vaya, no es que lo rechazamos y era. No, la disciplina, vamos a notar en la segunda parte, hermanos, que tiene un objetivo, no termina solamente en la reprensión. Eso es muy importante aquí. Este estancamiento necesario para revertir la situación no significa dejar de amarle, sino todo lo contrario, hermanos. Cuando se aplica la disciplina bíblica, es por amor. Es por amor. Y nos cuesta entenderlo cuando nosotros pecamos y nos están disciplinando. Nos cuesta mucho entenderlo. Pero ahí donde tenemos que volver a poner los ojos en Cristo, hermanos. Ahí tiene que estar nuestra centralidad. La firmeza de la congregación en la solución del problema lleva a Pablo a expresar el deseo que la excomunión de tal persona no se extienda por más tiempo. La disciplina se establece, hermanos, entonces como instrumento corrector para volver al que ha cometido un pecado al arrepentimiento y la restauración. Avancemos ahí, versículo 7. Así que, al contrario, ya aplicaron la reprensión, le está diciendo ahora el apóstol Pablo. Así que ahora, al contrario de la reprensión, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. El primer proceso ya había terminado. La reprensión ya había sido resuelta. Y ahora ese ofensor se encontraba en una situación de tristeza, de restauración y de arrepentimiento. Y él, por lo tanto, ahora debía ser devuelto a la comunión de esa iglesia local. Hermanos, el propósito de la disciplina es la restauración del ofensor. Esa es una manifestación del amor, siguiendo el ejemplo de Dios mismo. Por esa razón, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, dice ahí, cierto, Hebreos 12:7. Hermanos, si salimos de esa disciplina, si somos perdonados y podemos ser restaurados por el Señor, es porque somos verdaderos hijos. Nuestra vida está dando evidencia que somos hijos de Dios. Hermano, sería raro que un hermano en toda su vida de creyente nunca tenga que pedir perdón. Todos en algún momento tenemos que pedir perdón. Todos en algún momento también tenemos que hacerlo al revés.
ser perdonados. Es parte del crecimiento de la iglesia, hermanos. El perdón está dentro de la iglesia y esto hace crecer a la iglesia. Pablo mostraba un verdadero amor por el ofensor al establecer para él la disciplina que le había sido aplicada. Cuando la iglesia, hermanos, no corrige al que anda desordenadamente conforme a Dios, no se está manifestando el verdadero amor. El amor mal entendido es el que tolera y consiente y no corrige. Yo como que cuando meditaba en esta parte pensaba al tiro en Simón y Julieta, porque muchas veces me pasa eso, como que los quiero dejar para no ocuparme de ellos y para no desgastarme, y no estoy corrigiendo, y estoy haciendo todo lo contrario. Hermanos, es increíble cómo todo lo que nosotros hacemos durante el día se va relacionando con Cristo, y cómo Cristo va modelando lo que nosotros también debemos modelar con nuestras familias. Es increíble. ¿Cuántas veces hemos hecho esto? Tolerar y consentir el pecado. Mi esposo me dijo esto. No importa, él es así. Mi esposa me dijo esto. Hermanos, esto es consentir. Esto es tolerar el pecado y no corregirlo. Eso no nos va a cambiar nuestras vidas. No nos va a hacer edificarnos y crecer como familia y como iglesia. Así es el curso de la disciplina, hermanos. Necesita reprensión, necesita corrección para que esto después se manifieste en arrepentimiento y restauración. La evidencia de que la disciplina había producido su efecto, hermanos, es que el ofensor estaba triste, como bien menciona el pasaje aquí, y lo que nos quiere hacer entender el apóstol Pablo. La tristeza era por la ofensa cometida, y esa tristeza, como el resultado de la disciplina, ¿cierto?, conduce al arrepentimiento, no simplemente a un remordimiento. Hermanos, cuando queremos salir de ese pecado, cuando de verdad estamos arrepentidos, lo vamos a tratar, lo vamos a confesar. Y muchas veces no solamente al que cometí el pecado, sino que voy a necesitar a otro hermano para que me ayude y pueda también rendir cuentas de cómo he tratado aquel pecado. Hermanos, si vamos entendiendo, la obra de Dios es totalmente, podríamos decir, compleja. Requiere de tiempo, requiere de sacrificio, requiere de llantos, muchas veces. Pero eso nos va a permitir crecer, hermanos. Eso nos permite crecer. Por tanto, aquí ahora la actitud de la iglesia frente al disciplinado era perdonarle y consolarle, alentarle y animarle. Pablo, que había demandado la disciplina, demanda ahora el perdón, el cual está vinculado con la raíz de la gracia. El disciplinado debía ser perdonado. Es una manifestación práctica y visible de la gracia de Dios. Este perdón cancela y cubre la falta, hermanos. Este perdón otorgado es una acción libre y total. Y aquí es muy importante, hermanos, porque muchas veces nosotros decimos, te perdono, pero todavía está el rencor, todavía queda algo por resolver. Cuando hablamos del perdón de que nos enseña la Biblia, hermanos, no queda nada por resolver, nada por reparar, nada que no sea plenamente perdonado. El perdón pone en el pasado la acción y nos lo proyecta hacia el presente. Y mucho menos, hermanos, hacia el futuro. Y esto lo podemos ver claramente en la muestra de Cristo. Hermanos, ninguno de nosotros era digno ante el Señor. Y el Señor nos hace dignos. Todos hemos pecado, cada uno de nosotros. El Señor no evalúa, hermanos, el nivel de pecado que cometió usted. Nos dice que, ya, Pedrito, ¿cierto?, él cometió un pecado relativamente suave, así que lo voy a dejar como mi hijo, porque la verdad es que es bastante bueno. No, este cometió un pecado terrible, así que no, mejor que no sea mi hijo. Hermano, el Señor no evalúa eso. Y nosotros, carnalmente, sí lo hacemos. Es que el pecado que cometió mi esposo, mi esposa, o mi hijo contra mí, es terrible, yo no lo puedo perdonar.
¿Y cómo usted quiere ahora la gracia del Señor? Si el Señor perdonó algo mucho peor. Es increíble la gracia de Dios. Es tremenda. No merecemos el perdón de Dios. Hermanos, cuando usted no pueda perdonar es porque su orgullo está ahí y no ha mirado a Cristo. No ha mirado a Cristo. No ha mirado la obra de Cristo. Junto con el perdón, entonces, hermanos, está el aliento, que también Pablo demanda a toda la iglesia. Otra vez, la instrucción ahora es consolarle, alentarle y animarle. No es solamente pedir perdón y chao. Hay que establecer una relación, hay que restaurar la relación. Hay que volver a la senda, no separados, sino que seguir en la misma senda juntos. Por eso es que el apóstol Pablo aquí está haciendo un llamado a la iglesia de Corinto, para que ellos vuelvan a tener esa comunión con el ofensor, todos, no solamente algunos, no solamente los que estuvieron más alejados de esa ofensa, sino que todos. Aquí la ofensa era particularmente para el apóstol Pablo, pero esto se extendía a toda la iglesia, y toda la iglesia debía consolar, animar y alentar. Porque ¿qué iba a pasar? Dice el versículo 7, termina diciendo, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ese verbo, hermanos, consumido, expresa la idea literalmente de beber abajo. Se iba a ir tan abajo ese ofensor que iba a ser muy difícil que saliera. O su vida cristiana iba a estar mucho tiempo detenida. Y ya no era necesario, había que seguir con ese hermanos. Él ya se había arrepentido, él ya había sido restaurado por el Señor. Pero faltaba que los hermanos también perdonaran. Y aquí llegamos a nuestra segunda verdad de los versículos del 8 al 11. La urgencia del perdón, hermanos, confirma nuestro amor dado por Cristo. La urgencia de perdón confirma nuestro amor dado por Cristo. Versículo 8. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con Él. Todo el proceso de disciplina estaba culminando, pero faltaba algo importante. Faltaba que, a diferencia del mundo, ¿cierto? Cuando el mundo tiene conflicto y causa, ¿cierto?, la molestia y el ¿cómo se dice? Se descarga sobre el otro y le dice todo lo malo que hizo y se separan, ¿cierto?, se alejan. A diferencia de eso, el cristiano tiene que actuar diferente. Aquí dice la palabra que confirméis el amor para con Él. Ahí se va a completar la disciplina bíblica, confirmando el amor para con Él. Aquí, hermanos, vemos en el versículo 8 el proceso de la disciplina completado. No solo se queda en corregir, en exhortar, en amonestar, sino que volver a restaurar. Se dan ahora las razones para la restauración y comienza por un ruego del apóstol orientado a los creyentes para que manifiesten ese amor hacia el disciplinado. El verbo, hermanos, aquí que se usa de confirmar es ratificar algo, validar algo, volver a hacer firme la manifestación del amor. ¿Cómo los hermanos podían validar esa restauración, ese arrepentimiento del ofensor, del pecador? Era a través de la confirmación de este amor, del verdadero perdón que viene de parte del Señor. Pablo está pidiendo que se haga público ese amor hacia el arrepentido, hermanos. No se trata de un creyente o una persona cualquiera. Estamos hablando de un hijo de Dios que tiene que ser restaurado y vuelto a la comunión con los hermanos. Aquí, a diferencia de lo que ha dicho anteriormente el apóstol Pablo, nos dice la palabra que el apóstol está ruega que se haga de este modo, que ellos manifiesten su amor. Un pecado confesado y dejado restaura, hermano, la comunión con Cristo, pero también debe restaurar la comunión con la iglesia local. Hermanos, y muchas veces la iglesia no practica esto. ¿Por qué suceden tantos que los hermanos se cambian de iglesia?
se van a un lugar, oh, se fue el hermano, se fue a tal iglesia. Bueno, a veces por razones, no solamente hay este motivo, para que los hermanos que han llegado hace poco no piensen en eso. Pero sí, hermanos, muchas veces los motivos son por pecados no tratados, por disciplinas no ejecutadas, por no haber manifestación de amor cuando ese hermano ha sido restaurado. Por eso que a veces se van a otra iglesia, desaparecen, hermanos, porque no se está practicando esa comunión que el Señor nos enseña. Hermanos, nuestro corazón tiene que moldearse, tiene que parecerse a Cristo. ¿Cuánto nos falta, hermanos? Recuerde esa pregunta inicial. ¿Tiene alguien que perdonar usted? ¿Qué lo detiene para perdonar? No nos debería detener algo para perdonar. Ponga su mente en Cristo. Cristo lo ha perdonado todo. Y aún más, hermanos. Versículo 9. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Esta es una de las razones de por qué el apóstol Pablo también escribe esta carta. Por eso dice él, para esto os escribí, para ver si ellos están haciendo obedientes a la doctrina que se le ha encomendado al apóstol Pablo por medio de Cristo. Esa era también una tensión. Y los hermanos debían responder conforme a este llamado, porque claramente el apóstol ya había sido confirmado por Cristo y todo el apostolado que él estaba llevando, hermanos. Y versículo 10 dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si alguno he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. El perdón, hermanos, debe ser moldeado por todos los creyentes. Como les decía en un inicio, todos debemos practicar el perdón. Todos. Todos, hermanos. Y aquí está haciendo el apóstol Pablo partícipes a todos en este versículo 10. Y al que vosotros, dice, perdonáis. Imagínense, el pecado había sido cometido hacia el apóstol Pablo. Y él está diciendo que vosotros perdonáis. Todos están haciendo parte de esto. Es algo que deben practicar la congregación y por supuesto también los líderes, todos los miembros del cuerpo de Cristo. Aquí particularmente el perdón de todos hacia el que había ofendido debía comenzar por los hermanos en Corinto. Al que vosotros perdonáis, dice el pasaje. Esa misma acción se usa también el apóstol, dice, yo también. Hermanos, es de destacar que aquello que él mandaba para los demás, lo asume también él mismo. Es una práctica que debía estar en toda la iglesia. Hermanos, el apóstol perdonó al ofensor. Y aquí se nota el corazón pastoral manifestándose, tomando la ofensa como algo que no afectaba para nada su deseo, ¿cierto?, de restaurar al ofensor. El apóstol Pablo aquí está modelando a Cristo, hermanos. Eso está haciendo. Está modelando a Cristo. Porque a pesar de él haber recibido una ofensa, un pecado sobre él, él está enseñando a los hermanos que deben perdonar. Y es lo que todos nosotros también deberíamos hacer. El perdón otorgado por la ofensa es algo definitivamente resuelto, puesto que cuando lo hizo en ese sentido, lo llevó a efecto a la presencia de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando tratamos el perdón, no solamente es entre Vicente y yo, por ejemplo, sino que en medio de eso está Cristo. Y eso lo cambia todo. Eso es lo que cambia todo. Por eso que los matrimonios que están aquí han perdurado. Porque el perdón que nosotros podemos tener no solamente es el perdón de mi esposa y yo, sino que el perdón que Cristo nos ha dado. Y eso nos lleva a humillarnos, a inclinarnos ante el Señor. Es increíble, hermanos, cómo el Señor nos perdona, cómo permite que podamos tener matrimonios en esta iglesia. Y esto no quiere decir que todos
ningún matrimonio de nuestra iglesia tenga problemas, porque esos sí van a estar, y esos están, y están muchas veces constantemente. Pero ahí está Cristo, alumbrando nuestro matrimonio y llevándolo nuevamente a la senda, nuevamente a la senda. Eso lo hace, hermanos, lo hace Cristo, en presencia de Cristo, como bien dice el apóstol Pablo. Perdonar, ¿se dan cuenta cómo se repiten esta palabra en estos versículos? Perdonándole, perdonáis, perdonado, perdonado. Es una insistencia, es una urgencia. Es una urgencia que está demandando aquí el apóstol Pablo. ¿Y por qué? Versículo 11 y último. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para que Satanás, hermanos, no gane ventaja. Porque el único que puede ganar ventaja cuando no perdonamos es Satanás. No vamos a tener ningún beneficio si el rencor permanece en nosotros. No hay beneficio alguno. Si decimos, no, es que esta persona no la puedo perdonar. ¿Cuántas veces escuchamos ese discurso? Es que es imperdonable. ¿Cuánta gente usa ese término? Otra vez, puesto los ojos en Jesús. Él perdonó todo. Y cosas mucho peor, hermanos. Porque hay pecados que son visibles, pero hay pecados que son de nuestros pensamientos. Y a veces son terribles. Que nadie de nosotros sabe del otro, pero Cristo sí los conoce. Y por eso usted puede decir que el Señor ha hecho un milagro de habernos perdonado. Que el Satanás entonces, hermanos, no gane ventaja. El único que puede ganar ventaja aquí es Satanás cuando usted no perdona. Es el único, hermano. No olvide eso. Las maquinaciones, hermanos, es relativo a planes malvados. Ahí se introduce Satanás y empieza a crecer su obra y empieza a separar la familia y empieza a destruir la iglesia. Y el liderazgo tiene que estar tratando todo el día problemas que no se quieren perdonar. Y empieza, en cierta manera, a agotarse un poco y a dejar de lado su estudio de la Escritura. Esto es increíble, hermanos. Cómo Satanás va maquinando. Y puede ocupar a un liderazgo semanas y semanas para tratar un pecado que no se quiere perdonar. Y ese es Satanás obrando. Por eso es la urgencia del perdón. Urgencia del perdón. Es urgente. Es urgente que usted perdone. Es urgente. Cristo ya lo hizo. Y lo hizo con urgencia. ¿De cuántas cosas no nos ha detenido hasta aquí, hermanos? Quiero leer un comentario de Kistemarker que dice así: los rencores en la congregación son rápidamente explotados por Satán para socavar la salud espiritual de la iglesia. El maligno capitaliza los insultos que no han sido resueltos ni perdonados. Defraudar a la gente hace que se produzca en ella un escrito de animosidad, de división y de dispersión. El propósito de esto es frustrar la obra de Cristo en su iglesia sobre la tierra con la dispersión del pueblo de Dios. Satanás puede bloquear el progreso de la iglesia y del reino de Cristo. ¿Cuántas iglesias se han dividido por causa de no perdonar y de no muchas veces aplicar la disciplina bíblica? Y tristemente, ¿cuántos matrimonios se han separado, inclusive dentro de las iglesias? Es terrible, hermanos. Por eso, otra vez, insisto, la urgencia del perdón. Los poderes y capacidades de Satanás superan nuestra propia imaginación. No debe olvidarse que como un ser personal no tiene conocimiento infinito, sino que va aprendiendo en el tiempo nuevas formas. Por esa razón los creyentes debemos estar atentos, ya que siempre estará planeando destrucción contra la operación y la presencia del reino de los cielos en la tierra. Esa es la razón por la que Pablo establece a los corintios el perdón del ofensor. Además, hermanos, esta es la norma general que el mismo Señor enseña
para todos en su palabra hay en Efesios 4:32, si me pueden acompañar ahí. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Está más que claro ahí, hermanos. Está clarísimo. Está claro lo que usted debe hacer. Está muy claro, hermanos. Y ya voy terminando y quisiera agregar algunas aplicaciones para nuestra vida, para nosotros hoy. Otra vez, ¿cuántas veces usted ha perdonado este año? ¿Cuántas veces usted ha perdonado este año? Si vamos resumiendo hoy que es el último domingo de este año. ¿O cuánto rencor no ha tratado este año? ¿Puede decir que está con gozo si tiene rencor su corazón? No, hermano. No va a haber gozo. Si usted ha pecado, si yo he pecado y la otra persona me ha perdonado, le doy la gloria a Dios. Porque está manifestando lo que Cristo ha hecho. ¿Cuántas veces, hermano, este año usted ha sido perdonado? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto ha crecido en aprender a tener misericordia, así como Dios la tuvo con cada uno de nosotros? Hermanos, cuando esto no se practica en nuestra iglesia, no solo tendrá consecuencia para el que no lo está haciendo, sino que dañará a todas nuestras familias e inclusive a toda nuestra iglesia. Si un desafío tenemos hoy, hermanos, es aprender a perdonar. Es aprender a perdonar. Y la mejor gratitud que podemos tener en este último día, domingo del año, hermanos, es que podemos tener este año, es que hemos sido perdonados y seguimos siendo perdonados por el Señor. El mayor desafío para el próximo año entonces es aprender a perdonar como Cristo lo hace. No sabemos qué nos va a pasar el próximo año. No sabemos cómo van a estar nuestros matrimonios, en qué cosas nos va a tocar enfrentar. Pero hermanos, tener presente esto. Así como Cristo ha tenido misericordia de usted, de mí, así yo también debo tener misericordia del que ha pecado contra mí. La mejor aplicación aquí, más clara, hermanos, es gózate con el perdón que te concede Cristo. Gózate con el perdón que te concede Cristo. Y tú perdona. Y tú perdona. Perdona. Hermanos, es el perdón que transforma la iglesia de Cristo. Es el perdón que hace crecer y edificar a la iglesia de Cristo. Si tú no perdonas, no avanzas, te estancas, quedas detenido. Eso es lo que pasa. Vemos, hermanos, cómo el Señor ha formado este cuerpo de Cristo, de esta iglesia local. ¿Y cómo lo ha formado? Por personas redimidas, por personas perdonadas, solamente por la gracia de Cristo Jesús. No hay otra fórmula, no hay otra receta, no porque aparento una vida moralmente correcta, no porque estoy haciendo obras buenas o puedo ser considerado un chico bueno o una chica buena, no. Solamente por el perdón de Cristo Jesús. Y finalmente, hermanos, lo que cantábamos durante esta mañana, el nacimiento de Jesús que recordamos en este tiempo, nos muestra el mayor ejemplo de perdón, bondad y misericordia. Venir a este mundo como salvador de almas necesitadas, ¿de qué cosa? De perdón. Hermanos, volvemos al punto principal de todo esto. No se trata solamente de alabar a un niño, sino que ese niño, como hemos aprendido, es Dios. Dios nuestro Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Hermanos, volvemos a ese punto principal. Ese bebé envuelto en pañales es Dios, el Salvador.
me parece espectacular como lo menciona Simeón. Han visto mis ojos, ¿qué cosa? La salvación. Cuando Simeón ve al bebé envuelto en pañales, el Señor le da el entendimiento y le dice que ese envuelto en pañales es Dios. Y Simeón lo reconoce como su salvación. No es solamente un tiempo bonito, ay, que todos nos manifestamos amor y todo es más bien tierno en la familia y estamos todos en familia. Es bonito por un lado, pero el mayor acontecimiento es que apareció nuestro Salvador, se vino a la tierra, se humanó, se humilló. Se humilló, hermanos. Y nosotros muchas veces no somos capaces de humillarnos. No somos capaces de confesar nuestro pecado porque nos avergüenza. Pero la historia no se queda solamente ahí con la humillación de Cristo, sino que Él fue exaltado a lo sumo, sentado a la diestra del Padre. Y hoy podemos decir, hermanos, que la gloria es para nuestro Señor, porque nos ha perdonado, nos ha redimido. Y por eso, hermanos, la urgencia que les estoy manifestando hoy. No lo olvide, hermanos. El perdón es una urgencia. No lo deje pasar. Si usted pecó, en este caso, en el contexto familiar, que es lo primero que puede suceder, o en el trabajo, o donde usted esté, si usted pecó, busque ser restaurado. Primeramente, arrepiéntase ante el Señor y busque el perdonar, el pedir perdón. No seamos orgullosos, porque ese no es un reflejo de Cristo. Cristo nos muestra que es todo lo contrario, hermanos. Es todo lo contrario, la urgencia del perdón. No lo olvide, hermanos. Oremos ahí en su puesto. Oh Dios, te damos gracias y damos gloria a tu nombre, porque hoy en esta mañana podemos exaltar tu nombre. Así, oh Dios, como primeramente hiciste que los ángeles pudieran darte gloria por ver el acontecimiento hecho real, lo que decía por los profetas en el Antiguo Testamento, desde Génesis, esta señal que iba a venir cierto este Mesías, y cómo los profetas también empezaron a anunciar que llegaría a esta ciudad de Belén en una mujer virgen. Todo esto que se anunció antes, y cómo los ángeles pudieron contemplar que esto se cumplió y se hizo realidad, y trajo gloria a Dios en las alturas. Y esto no solamente quedó para los ángeles, sino que por tu gracia, Señor, por tu misericordia, nos hace partícipe a nosotros hoy igual. Igualmente que los pastores que pudieron ver todo este suceso, así como Simeón pudo reconocer a este bebé envuelto en pañales, nosotros también hoy, solamente por tu gracia, dice tu palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es maravilloso. Es increíble lo que tú has hecho, Señor. El podernos sacar esa ceguera espiritual y ahora poder ver nuestra condición ante el Padre y ver que necesitamos de nuestro Salvador. Oh Señor, la urgencia del perdón es hoy. Es hoy. Tú que estás sentado ahí, hoy debes arrepentirte ante el Señor. No mañana. Es hoy. La esperanza que tenemos los creyentes de vida eterna es maravillosa. Saber que si hoy morimos, vamos a estar en la presencia de nuestro Padre. Y solamente por Cristo Jesús. Es increíble, es maravilloso. Oh Señor, tu palabra tiene poder para cambiar corazones, para transformar a aquellos que están endurecidos y no quieren atender a tu consejo. Arrepiéntete si has pecado, y pide perdón, y perdona. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre, a tu santo nombre. Amén.